Muy buenos días, amados y amadas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con todas. Enviamos un saludo al circuito Betel Latillo, Renovado en el Espíritu Aguadilla y Misión Isabela. En esta mañana les invito a la clase bíblica para el día de hoy, que se encuentra en la tercera unidad, Visiones de Esperanza, la lección número 10, Lugares Especiales, y el texto bíblico es el libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, del verso 13 al 21. Vamos a estar considerando solamente el verso 27, pero antes vamos a hacer una oración al Señor, pidiendo dirección e iluminación. Padre y Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu amor, Señor. Te pedimos y te suplicamos que tú nos ilumines, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos ser de bendición a cada uno de aquellos y aquellas que nos ven o nos escuchan por las redes sociales. El texto áureo dice de la siguiente manera: acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en su visión sobre el templo, afirma la manifestación de la gloria de Dios, siendo el templo el eje central de esta exposición. El capítulo 40 se centra en la reorganización del culto y su reconstrucción, entrelazando íntimamente la reconstrucción moral y espiritual del pueblo, que se había deteriorado. Ahora ha llegado el tiempo de retorno, época de la nueva experiencia post-exilio. Dios, como agente activo en este proceso, ha mantenido la esperanza del pueblo y el retorno a su tierra. El objetivo número 1 nos dice que explorar la referencia al lugar del altar y el templo vistos desde el exilio como un llamado a la futura reconstrucción de la ciudad, el templo y el pueblo. Recordemos que el profeta Ezequiel está exiliado porque el rey Nabucodonosor en el 580 a.C. había sitiado y quemado y destruido el templo de Jerusalén y llevado cautivo a los príncipes y gente importante del pueblo del Señor. Y desde allá Ezequiel recibe esta visión del Señor para que el pueblo tuviera esperanza, que la esperanza no se había perdido, que ellos en su momento, en su tiempo, cuando se cumpliera el tiempo, iban a regresar y iban a reconstruir la ciudad y el templo y iban a seguir adorando a Dios, pero de una manera diferente. Iban a ser transformados espiritual, moralmente, y el templo y todo iba a ser nuevo, la ciudad, el pueblo iba a ser reconstruido. Los sacerdotes en el templo eran los que estaban designados para oficiar el ritual de la expiación, propiciación, que ya tenía sus prescripciones en Levítico, capítulo 16, donde se ofrecían los machos cabríos que eran inmolados y con su sangre rociaban el altar. Este acto era para expiar los pecados del pueblo. También en ocasiones especiales, como el Día del Perdón, ofrecían un cordero, que era parte central del sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento esto cambió. El cordero pascual es Cristo. Era la nueva propiciación. También recordamos que este templo iba a ser reconstruido con las medidas antiguas que ya Dios pues le había ordenado a Moisés, cómo era que se iba a hacer, se iba a construir todo los lugares especiales para ofrecer la adoración al Señor. Cristo dio su vida en sacrificio para perdón de todos los pecados de la humanidad y ya no hay necesidad de otro sacrificio. Amados y amadas, el templo era el centro vital de adoración y piedad del pueblo. Era el lugar de encuentro con Dios. Era donde Dios se manifestaba al pueblo. Y al ser destruido, pues,
el pueblo también moralmente, espiritualmente estaba decaído, estaba en una ciudad diferente, en un lugar diferente donde ya no podían ir, y ellos tenían la necesidad de ir al templo a adorar a Dios. Pensaban que Dios estaba alejado de ellos, que Dios los había abandonado, pero no era así. Dios mantenía esa esperanza en ellos. El capítulo 43 de Ezequiel también se entronca con toda una tradición cúltica sacerdotal, donde el profeta marca una ruta distinta, aunque otros profetas como Jeremías también hicieron referencia al tema. Ezequiel ilustra con precisión, en estos versos del 13 al 21 se ilustra con precisión, con detalle cómo sería esa reconstrucción del altar, pero sin obviar la tradición hebrea. Y el tema principal sobre el santuario se ubica en relación con toda la reconstrucción futura de Jerusalén desde el exilio. El profeta en este relato hace hincapié en el tema bíblico del sacrificio y lo centra en la propiciación y expiación, que era un ritual que se efectuó en el templo de Jerusalén, que era ofrecido por los sacerdotes, los que estaban autorizados a hacer ese ritual. Dándole un giro que prefigura el mensaje del Nuevo Testamento sobre la figura de Jesús y el sacrificio perfecto del cual nos habla la epístola o carta a los hebreos. Mis amados hermanos y hermanas, el texto bíblico en esta mañana es un llamado, o nos hace un llamado a seguir a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuera del santuario, del templo, la iglesia, tal como lo plantea el profeta Ezequiel. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace o se puede hacer a través de nuestro testimonio con los de afuera, con los que piensan diferente a nosotros, con los marginados por la sociedad. Se hace sirviendo y amando a nuestro prójimo como nos mandó el Señor Jesucristo. Como les mencioné en el Nuevo Testamento, pues la propiciación y expiación se centra en el Cordero de Dios, el Mesías encarnado, que quita el pecado del mundo, y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29b. Se nos plantean unas preguntas también cruciales para la fe y el testimonio de la iglesia en el mundo. ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En quién se centra nuestra adoración? ¿Qué implica el cumplir la misión de Dios más allá del templo? Esas preguntas tenemos que analizarlas, pensarlas, cómo nosotros estamos haciendo y cumpliendo esa misión. Miren, amados y amadas, Ezequiel plantea o formula una teoría del santuario, donde el eje principal es el altar y lo amplía a ese gran santuario que es el mundo entero, que una vez más Dios quiere santificar para nuestro beneficio y su propia gloria. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento, y nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios, la voz de Dios para llegar a aquellos y aquellas que no conocen al Señor. Es en ese escenario que Dios, bajo la impronta de su reino, nos llama al seguimiento desde el sacrificio de Jesús y su resurrección, todo por la vida del mundo. La iglesia ha sido llamada a proclamar que ya no es necesario ofrecer ningún sacrificio, porque ya Cristo lo hizo por todos y todas nosotros y nosotras, para gloria de Dios. El templo de Ezequiel no es una fantasía, sino una visión que pone de manifiesto y destaca la pureza y la vitalidad del lugar ideal para rendir culto a Dios y de aquellos que adoran allí. No pretende ser un templo terrenal, sino expresar la verdad que encierra el nombre de la nueva ciudad celestial. Jehová está allí. Ezequiel 48:35. Dios morará en el nuevo templo junto a su pueblo. En la actualidad usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque Él habita en nuestros corazones. Nosotros somos ese templo para Dios en la actualidad. Por último, a modo de resumen, a pesar de que Ezequiel es un profeta de juicio, es un visionario que desea animar la esperanza del pueblo
y que su planteamiento del gran santuario de Dios, que incluye templo, ciudad y pueblo, desea comunicarle precisamente al pueblo que Dios tiene un plan y un propósito de salvación y bienestar para todos y todas. Dios nos está esperando en el camino que Ezequiel nos ha enseñado a confiar, a tener visión y determinación, creyendo que la promesa de Dios para la reconstrucción del pueblo y el santuario se cumple en nosotros y en nosotras. Así que terminamos con la oración que se encuentra al final de la lección en la página 123, que dice de la siguiente manera, oramos: oh Señor, por tu gracia y amor somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para honrarte y servirte. Permite que todas nuestras acciones se encaminen hacia el cumplimiento de tu voluntad. Si desmayamos, danos fuerzas por tu misericordia y bondad. Que Jesús, el príncipe de los pastores, nos acompañe y dirija. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con todos y con todas.